Hoy nos vamos a encontrar en el capítulo 65 del libro de Isaías. Me gustaría decir que no he llegado a Isaías 65 como el pasaje directo, ¿no? Quería predicar de Gálatas porque venimos de Semana Santa, hemos celebrado Domingo de Ramos, celebramos el Viernes Santo, celebramos Domingo de Resurrección, pero no podemos olvidarnos de que nuestra fe gira en torno al Evangelio. Amén. Y quería predicar de algo relacionado con el Evangelio, uno de los efectos que tiene el Evangelio en nuestra vida de fe y en nuestra vida de comunidad. Y creo que Gálatas era el libro adecuado, el libro preciso. Pero me encontré yo en la semana con 3 comentarios de Gálatas y dije, no tengo tiempo. Me gustaría hacerlo, pero no tengo tiempo. Así que me fui a Efesios. Y oraba al Señor. Señor, está en Efesios lo que tú quieres enseñarnos el domingo. Y no era Efesios. Así que me fui al libro de Apocalipsis. Y fui capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, hasta que llega al final. Y yo dije, bueno, ¿estará en Apocalipsis, Señor? Y está en Apocalipsis, al final, capítulo 21, cielos nuevos y tierra nueva. Pero me fui al capítulo 65 de Isaías, que es en lo que el profeta Juan basó la visión que tuvo en el capítulo final del libro de Apocalipsis. Así que bueno, gracias a Dios, Dios nos habla, a pesar de lo que el hombre simplemente quiere hacer, Dios nos habla. El texto es largo, si no me equivoco son 25 versículos, así que lo que vamos a hacer es un poco lo que hemos hecho otras veces. En vez de leerlo yo de principio a fin y luego comentarlo, vamos a ir descubriéndolo y desgranándolo poco a poco. Me gustaría dar un poco de contexto del libro de Isaías. Nosotros a veces lo leemos en Semana Santa. Isaías 53 es el capítulo más famoso para nosotros, pero el contexto de Isaías a lo mejor no queda muy claro, ¿no? Y la cuestión es que el libro de Isaías no es un libro que se escribe en un momento de la historia, es un libro que no ocurre en un solo momento. A lo largo del libro Dios está hablando a distintas generaciones en diferentes situaciones. Y muchos estudiosos entienden que el libro comienza con el profeta Isaías, hijo de Amoz, pero que su mensaje fue preservado y transmitido por sus discípulos. Y esto es común en los profetas. Jeremías, por ejemplo, comenzó él, pero luego tenía un escriba. Y lo mismo con Deuteronomio y otros libros. Otros siguieron la tradición profética. Pero bueno, lo importante es que no son voces desconectadas la una con la otra, sino una misma voz profética aplicada a distintos momentos. Y este capítulo, el 65, encaja especialmente en un momento de la historia que ya os he enseñado y os he hablado muchas veces, que es el regreso del exilio de Babilonia. Es un evento importante. Ya os dije que podemos dividir la historia de Israel a rasgos generales antes del exilio y después del exilio. Israel, por causa de sus pecados, es exiliada a Babilonia, un poco a ser esclavo otra vez, ¿no? Eran esclavos de Egipto, Dios lo libera, pero ellos no se dan cuenta de que había una esclavitud más profunda, que era el pecado, así que Dios los decide exiliar a Babilonia. Y bueno, este capítulo encaja muy bien, la mayoría están de acuerdo en que los últimos capítulos de Isaías encajan en la época después del exilio, y era un tiempo donde había esperanza, pero también mucha confusión, tensión y necesidad de un cambio profundo. Y en todo el libro vemos a un Dios que confronta el pecado, pero que también promete restauración. Y eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. Un Dios que llama, un pueblo que responde mal y aún así una esperanza que no desaparece. He titulado este sermón Un Dios que busca, confronta
y restaura, que de hecho son los 3 puntos, si queréis tomar notas del sermón. Empezamos con el primero. Dice el versículo 1 de Isaías 65, el Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. Todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. Dios, a diferencia de los seres humanos, cuando ama, lo hace de forma desinteresada. Dios constantemente ha buscado, ha llamado en un lugar donde no hay amor. José Luis Martín Descalzo, un poeta y sacerdote católico, escribía esto: todo el Antiguo Testamento, en cada una de sus páginas, no es otra cosa que la historia de este Dios que quiere relacionarse con el hombre, que no se limitó a crearlo y olvidarlo, sino que al crearlo desencadenó una doble dinámica de amar y ser amado, que va y viene del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. A lo largo de toda la Biblia se nos muestra a un Dios como un mendigo de amor, como un Dios que no soporta no ser amado y que está dispuesto a todo, incluso a la encarnación de su Hijo, para reconquistar el amor perdido por el pecado. Tuve la oportunidad hace unas semanas de traducir un ensayo de un filósofo cristiano y trataba sobre el ocultamiento divino. Es un problema filosófico que básicamente lo que quiere decir es, bueno, si Dios existe, ¿cómo es posible que no sea tan evidente? La realidad es que Dios es evidente al mundo y que nos ha llamado. La diferencia es que el hombre no se hace evidente a Dios. La realidad, gracias Claudio, la realidad que la Biblia nos quiere enseñar es esta: Dios ya ha dado el primer paso. No esperes a sentir algo para acercarte a Él. Porque la Biblia, este pasaje y toda la historia nos habla de un Dios que nos ha llamado, nos ha amado y nos ha buscado aun cuando nosotros no lo buscábamos. Y esta es una diferencia fundamental con cualquier otra forma de religión. El amor de Dios no empieza con lo que el ser humano hace por Él o deja de hacer, sino con lo que Dios hace incesantemente. Sin embargo, el hombre suele responder, pues, mal. Dice el verso 3, del 3 al 5, todo el día me insultan en mi propia cara al rendir culto a ídolos en sus huertos sagrados y al quemar incienso y altares paganos. De noche andan entre las tumbas para rendir culto a los muertos. Comen carne de cerdo y hacen guisos con otros alimentos prohibidos. Sin embargo, se dicen a unos a otros, no te acerques demasiado, porque me contaminarás. Yo soy más santo que tú. Ese pueblo es un hedor para mi nariz, un olor irritante que nunca desaparece. No lo he dicho, pero yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Lo cierto es que muchos de nosotros, bueno, no practicamos estas cosas, ¿no? No vamos y quemamos incienso en altares paganos, no vamos de noche por las tumbas, ¿no? A rendir culto a muertos, qué miedo, ¿no? Y aquí hay diferencias evidentemente culturales, pero la realidad detrás del texto sigue siendo exactamente la misma para hoy. El problema no es solo lo que hacían, sino lo que había en su corazón. Un autor, lo habré mencionado centenares de veces aquí, Nicolás Tranchini, al hablar del encuentro de Jesús con el joven rico, dice que el corazón del ser humano tiene espacio para amar muchas cosas, pero solo tiene espacio para amar una cosa como su mayor tesoro.
Lo voy a repetir. El corazón del ser humano tiene espacio para amar muchas cosas, pero solo tiene espacio suficiente para amar una como su mayor tesoro. Y eso es precisamente la idolatría. Amar algo más que a Dios. Y ese amor se nota y se ve. Se manifiesta en cómo ejercemos nuestro tiempo, en nuestras prioridades, en la forma en la que vivimos, en aquello que realmente guía nuestras decisiones. Y lo más fuerte del texto es que no está hablando solo de gente que simplemente no cree en Dios. Está hablando de personas con cierta espiritualidad. Lo decía el verso 5, yo soy más santo que tú. Hoy la espiritualidad se dice que está de moda, pero puedes vivir una espiritualidad completamente alejada de Dios y superficial. Dios es conocido por el hombre en la medida en la que el hombre hace la voluntad de Dios su propia voluntad. Lo vuelvo a repetir. Dios es conocido por el hombre en la medida en la que el hombre hace la voluntad de Dios su propia voluntad. Pero ya el texto nos ha dado un breve spoiler. El ser humano no lo hace. Así que el segundo punto, y lo que Dios hace aquí, es confrontar al hombre. Dice del verso 6 al 16, lo vamos a leer de una pasada. Miren, tengo escrito mi decreto delante de mí. No me quedaré callado. Les daré el pago que se merecen. Sí, les daré su merecido, tanto por sus propios pecados como por los de sus antepasados, dice el Señor. También quemaron incienso en los montes y me insultaron en las colinas. Les daré su merecido. Pero no los destruiré a todos, dice el Señor. Tal como se encuentran uvas buenas en un racimo de uvas malas, y alguien dice, no las tires todas, algunas de ellas están buenas. Asimismo, no destruiré a todo Israel, pues aún tengo verdaderos siervos allí. Conservaré un remanente del pueblo de Israel y de Judá, para que posea mi tierra. Aquellos a quienes yo escoja la heredarán, y mis siervos vivirán allí. La llanura de Sarón se llenará nuevamente de rebaños para mi pueblo que me busca, y el valle de Acor será lugar de pastoreo para las manadas. Pero como el resto, verso 11, pero como el resto de ustedes abandonó al Señor y se olvidó de su pueblo, y como preparó fiestas para honrar al Dios de la fortuna y le ofreció vino mezclado al Dios del destino, ahora yo los destinaré a ustedes a la espada. Todos ustedes se inclinarán delante del verdugo. Pues cuando los llamé, ustedes no me respondieron. Cuando hablé, no me escucharon. Pecaron deliberadamente ante mis propios ojos. Escogieron hacer lo que saben que yo desprecio. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre. Mis siervos beberán, pero ustedes tendrán sed. Mis siervos se alegrarán, pero ustedes estarán tristes y avergonzados. Mis siervos cantarán de alegría, pero ustedes llorarán de angustia y desesperación. El nombre de ustedes será una maldición entre mi pueblo, porque el Señor soberano los destruirá y llamará a sus verdaderos siervos por otro nombre. Todos los que invoquen una bendición o hagan un juramento lo harán por el Dios de la verdad. Dejaré a un lado mi enojo y olvidaré la maldad de los tiempos pasados. Bueno, hay varias enseñanzas que podemos extraer de estos textos, pero me he centrado en algunas. Dios no está callado ante el pecado. Hace unos domingos estaba compartiendo el Salmo 103, el Domingo de Ramos, y decíamos que Dios no se ha olvidado del oprimido, y qué realidad más bella. Pero aquí vemos algo igual, Dios no se olvida de algo. No se ha olvidado de aquel, por la dureza de su corazón, vive una fe superficial y no responde a su llamado. Y siendo honesto, yo al leer este texto y empezar a escribir el sermón tuve que parar. Le dije a Pame, no puedo continuar el sermón.
porque me di cuenta que mucho de lo que el texto está diciendo apuntaba directamente a mi propio corazón. Mi idolatría constante, y a lo mejor te puedes identificar conmigo, es un insulto contra Dios. Un Dios bueno, un Dios de amor que sigue amando a alguien cuyo corazón muchas veces está lejos. Y quizá tú te puedes identificar conmigo, porque si somos sinceros, muchas veces nuestra vida no refleja gratitud ni amor hacia un Dios que lo ha dado todo. ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios realmente? A veces vivimos en tensión, ¿no? Bueno, la iglesia, la familia, tengo que pasar más tiempo con mi familia, pero también le debo dar parte a la iglesia. Quizá podemos vivir en tensión entre el trabajo y la vida personal, pero no nos damos cuenta de que todo eso debe rendirse a Dios. Nada puede ocupar su lugar. Dios siempre será lo primero y lo mayor, que tu familia, que tu trabajo, que la iglesia o que tu vida personal y social. Estamos llamados a vivir en sus caminos, a conocerle haciendo su voluntad constantemente. Y yo confieso que muchas veces tengo la oportunidad de ser un reflejo de Cristo, aquí en la iglesia, en mi vida familiar, en mi vida laboral, o incluso con perfectos desconocidos, y decido no hacerlo. Porque muchas veces yo no vivo conforme a lo que Él me ha enseñado. Y el pecado tiene consecuencias reales. El pecado tiene consecuencias reales. Dice el verso 6, Dios dará el pago merecido, es decir, que el pecado tiene una consecuencia justa. Seremos destinados a la muerte, a la espada, pasaremos hambre, se llorará de angustia y se caminará hacia la destrucción. No podemos ser blandos con el pecado, porque el pecado tiene consecuencias reales. Cuando vivimos alejados de la presencia constante de un Dios que nos llama, nos busca incesantemente, todas estas características, la muerte, el hambre, la angustia, son una realidad en la vida del creyente. Cuando nos alejamos de Dios, nuestro espíritu se seca. Y muchas veces estas consecuencias no son solo futuras, que muchos podemos pensar, bueno, el profeta habla de cuando termine el mundo, ¿no? La realidad empieza hoy. Cuando nos alejamos de Dios, estamos muertos. De aquel quien es la fuente de vida constante. Este capítulo no aparece de la nada. No es como que Isaías escribe del 1 al 64 y bueno, ahora decido escribir esto, ¿no? Hay una conexión evidentemente con su capítulo anterior. El capítulo 65 es la respuesta de Dios a una oración que se hacía en el capítulo anterior. El pueblo reconoce su condición. En Isaías 64, verso 5, dice: tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia, pero has estado muy enojado con nosotros porque no somos justos. Pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Sin embargo, nadie invoca tu nombre, ni te ruega misericordia. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Esto se conecta mucho con lo que Pablo enseña en Romanos 2, que dice que Dios
entregó al hombre a sus pecados y sus pasiones. Es como que Dios es un chofer, un taxista que guía tu vida. Dice, bueno, el mejor camino para llegar a la vida eterna es esta. Pero tú dices, no, es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí. ¿Y qué hace Dios? Te entrega, te lleva a donde tú quieres estar. Hay una actitud que el pueblo de Dios, la iglesia, debe cultivar siempre: confesión y arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque el pecado en la vida del creyente no es algo ocasional. La idolatría del hombre no es algo ocasional. Es una lucha constante. Decían los siervos de Dios, pecamos constantemente. Nuestra vida, si somos sinceros, o al menos yo habiendo visto mi vida esta semana, está llena de ídolos. Cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en nuestra mente, en nuestras acciones y en nuestro corazón. Y hay algo que necesitamos entender. No responder a Dios es una respuesta. Dios nos ha entregado la carta del amor y dice, ahora espero tu respuesta. Pero cuando nosotros no actuamos conforme a lo que Dios nos ha entregado, que es la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, ya es una respuesta a Dios. Ignorarle o postergar también es tomar una decisión. Me acuerdo que ahí Carlos, en las clases de escuela dominical, decía que a veces muchos evangelistas escribían en el metro, en las paredes, Jesús es la respuesta, ¿no? Y alguien no creyente, ¿qué es lo que escribía abajo? ¿Y cuál es la pregunta? ¿No? Quizá nuestro enfoque debería cambiar como creyentes. Dios y Jesús son la pregunta. Que todo hombre debe estar dispuesto a responder constantemente. Dios nos llama constantemente. Jesús nos pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Pablo, ¿por qué me persigues? Damaris, ¿tú me amas? Isabel, ¿tú me amas? Juan Carlos, ¿tú me amas? Fred, ¿tú me amas? Quizá haciendo un poco de vista a mi vida, mi respuesta, conforme preparaba el sermón, era de decir, Señor, tú lo sabes todo, como decía Pedro. Y hay una oración de San Agustín con la que yo creo que todos nos podemos identificar. Dice así en sus confesiones, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, buscándote en lo exterior. Y torpe y desfigurado me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste. Me mantenían lejos de ti esas mismas cosas que no existirían si no estuvieran en ti. Me llamaste, gritaste y rompiste mi sordera. Brillaste, resplandeciste y sanaste mi ceguera. Derramaste tu fragancia y la respiré y ahora te anhelo. Te probé y ahora tengo hambre y sed de ti. Me tocaste y quedé ardiendo de deseo por tu paz. La realidad es que cuando Dios confronta nuestro pecado, nosotros tenemos dos opciones: ignorarlo o postergar, o simplemente decir, Señor, te amo tarde. Peco constantemente. Perdóname, Señor, aquí estoy. Tarde te amo, Señor. Pero lo bueno y la esperanza siempre de la Escritura es que la Biblia y la historia del hombre nunca termina en condenación. Amén. En Isaías 64, verso 8 dice, habiendo dicho, hemos pecado constantemente, tú ni siquiera te buscamos.
no buscamos tu justicia, tu perdón. Dice, y a pesar de todo esto, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Hermanos, cuando lleguemos a la convicción de que nuestra vida no está recta conforme a lo que Dios ha preparado por nosotros, la confesión y el arrepentimiento no nos hunde, sino que nos abre la esperanza. El capítulo 65 dice que Dios no destruirá a todos. El versículo 8 dice el versículo 13 que sus siervos de verdad no tendrán hambre ni sed y que habrá gozo, según el verso 14. Es decir, que aunque hayas fallado, Dios no te descarta. Dios todavía quiere hacer algo contigo. Y esto me lleva al último punto, que es que Dios restaura. Pero ¿qué restaura Dios? Dice el verso 17, miren, atentos, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva, y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Alégrense, regoncíjense para siempre en mi creación, y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad y su pueblo será fuente de alegría. Me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo. Y el sonido de los llantos y los lamentos jamás se oirán en ella. Los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga 100 años. Solamente los que mueren jóvenes serán considerados malditos. En esos días la gente habitará en las casas que construya y comerá del fruto de sus propios viñedos. A diferencia del pasado, los invasores no les quitarán sus casas ni les confiscarán sus viñedos. Pues mi pueblo vivirá tantos años como los árboles, y mis escogidos tendrán tiempo para disfrutar de lo adquirido. Con su arduo trabajo no trabajarán en vano. Y sus hijos no estarán condenados a la desgracia, porque son un pueblo bendecidos por el Señor, y sus hijos también serán bendecidos. Les responderé antes de que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. El lobo y el cordero comerán juntos, el león comerá heno como el buey, pero las serpientes comerán polvo. En esos días nadie será herido ni destruido en mi monte santo. Yo, el Señor, he hablado. Los planes de Dios no son los nuestros. Amén. Y qué bendición que eso sea ciertamente así. Decíamos que el texto se escribe en un momento muy concreto y creo que estas son las pistas, ¿no? Hablábamos de que era cuando Israel vuelve al exilio, ¿no? Y hablaba estos versículos de que ya no se nos quitarán nuestras casas, ya no se nos quitarán nuestros viñedos. Y cuando Israel vuelve del exilio, gracias a los profetas menores, sabemos que, vuelven a su tierra, reconstruyen las murallas, el templo, pero cuando levantan el nuevo templo, muchos lloraban, porque recordaban la gloria de ese templo de Salomón, y lo que tenía delante no podía compararse. Había esperanza, pero cierta nostalgia. Y ahí es donde Dios habla. La nueva creación no es una simple mejora. Es algo completamente nuevo. Y lo que Dios hace en tu vida nunca puede compararse con lo pasado. No se trata nunca de recuperar lo que había,
No se trata de volver atrás, se trata de algo cualitativamente superior. Dios no te está devolviendo a lo que perdiste. Está preparando siempre algo mejor. Dice el versículo 17, nadie volverá siquiera a pensar en lo anterior. No significa que no existió, evidentemente. Significa que ya no tendrá ningún tipo de peso, que ya no dolerá o que ya no definirá quién eres tú. Nuestro pasado dejará de ser parte de nuestra identidad. Y es por eso que estos versículos dicen algo claro. Se repite mucho la idea del gozo, la felicidad, la celebración. Eso será el sello de la nueva creación. Alegría, regocijo, celebración. Porque la salvación final de Dios no es solo una ausencia de dolor. Yo creo algo nuevo y tranquilos, no habrá dolor. Sino será una plenitud de gozo. Un gozo que no depende de las circunstancias, que muchas veces las circunstancias no dependen de Dios, depende de nosotros, sino un gozo completo en la obra que Dios hará. Y bueno, según tu escuela interpretativa, a lo mejor eres de los que dicen, no, la Biblia, literal, todo. Bueno, déjame decirte que entonces tienes problemas con este texto, porque aquí habla de morir a los 100 años. Dice por ahí que los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, dice el verso 20, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca se considerará anciano a alguien que tenga 100 años. Entonces, ¿qué, si lo leemos de forma literal, está diciendo el texto que en la nueva creación vamos a morir? ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, quizá deberíamos tener un poco más de sentido del humor cuando leemos la Biblia. Imaginaros a alguien que conocéis que ha cumplido 100 años y fallece, evidentemente por circunstancias naturales. Y tú llegas ahí al funeral y estás perplejo, pero porque todos dicen algo. ¡Qué pena que Manolo muriera a los 100 años! ¡Tan joven! Y tú estás ahí en plan de, espera, 100 años, escucha, son 100 años. Y todos ahí tristes, ¡qué pena que nuestro hermano Manolo haya muerto a los 100 años! ¡Qué joven era! Bueno, es una forma poética, casi irónica, de decir que la muerte será derrotada. Porque nuestro Dios no es un Dios de muerte, es un Dios de vida y eso cambia todo. La muerte no tiene la última palabra y el dolor no es el final. El resultado de esa nueva creación será una realidad completamente distinta. Es un comienzo nuevo, no es una versión 2.0. Es un futuro sin el peso del pasado. Es una vida llena de gozo, una vida donde la muerte ya no reina y una justicia real, donde la paz es algo completamente real. No la paz del hombre, que dura muy poco. Si pensamos, ¿cuánto fue la Segunda Guerra Mundial? No fue hace mucho, hermanos. Y las tensiones que hay en el mundo a día de hoy, esa paz que el hombre ha construido, ha durado poco. Ha durado muy poco. Pero la Biblia dice que el león y el cordero, el lobo y el cordero dormirán juntos. Y sobre todo, el texto nos dice que habrá una relación plena con Dios. Dice que antes de que me llamen, yo responderé, sin silencio, sin distancia y sin barreras. Y si este es el final que Dios está preparando, entonces la pregunta es, ¿hacia dónde apunta nuestra vida hoy? Porque Dios sigue diciendo, aquí estoy.
Dios nos sigue llamando y siga llamando al mundo y diciendo, aquí estoy. Y Dios es esa pregunta que siempre interpelará al hombre. Sigue siendo ese Dios que juzga el pecado y lo confronta, pero sigue siendo ese Dios que lo restaura y nos restaura con un plan mayor. Cristo no nos dejó en el sistema antiguo de sacrificios, en el cual matar corderos hacía algo rutinario y no había una salvación real. Dios mismo se encarnó como sacrificio perfecto y nos salvó. Es algo completamente nuevo. Y la buena noticia es que aunque hayas fallado y sigas fallando, Dios no ha terminado contigo. Termino con una cita de un teólogo alemán que murió hace unos 2-3 años, que dice, no somos salvados de esta tierra, de modo que pudiéramos renunciar a ella. Somos redimidos juntamente con ella. No somos salvados del cuerpo, sino vivificados eternamente con él. Por eso la esperanza original de los cristianos no se redirigía al más allá del cielo, sino a la venida de Dios y de su reino a esta tierra. Que nuestra oración, hermanos, habiendo visto una semana atrás la pasión de nuestro Señor Jesucristo, sea esta: Señor, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra como en el cielo. Y esa oración, que no sea algo ajeno a nosotros, que nosotros seamos los herederos de ese reino, quienes hacen su voluntad. Porque, repito, Dios es conocido por el hombre en la medida en la que el hombre hace la voluntad de Dios su propia voluntad. Y la voluntad de Dios es esta: crear unos cielos nuevos y una tierra nueva donde su reino está presente constantemente y nosotros somos herederos de él. Pero tenemos una misión y el pecado nos lo impide que cumplamos esa misión. Así que, ¿qué os parece si oramos para terminar? Señor, gracias porque lo que tú has hecho es algo completamente nuevo y hermoso. Porque no simplemente vas mejorando poco a poco nuestra vida, Señor, sino que tú nos quieres restaurar completamente. Te pedimos perdón porque nuestra vida muchas veces refleja una idolatría constante. Tú no eres el primero, Señor, pero gracias que tú eres un Padre y que tú nos amas no porque lo merezcamos, sino porque eres un Padre que ama a sus hijos simplemente porque somos tus hijos. Así que gracias porque por medio del sacrificio de Cristo nosotros somos herederos de esta tierra nueva y este cielo renovado, Señor. Algo completamente nuevo, Señor, donde reina tu justicia y la paz perpetua. Señor, ayúdanos a tener los ojos puestos en ti, el autor y consumador de la fe, y confesar y responder la pregunta con valor que tú nos haces, Señor. Tú lo sabes todo. Ayúdanos a que nuestra esperanza esté fundamentada en tu palabra, Señor, y no en lo que nosotros podamos hacer. Amén.